¿Alguna vez has sentido que la vida te olvidó? ¿Has mirado al cielo y preguntado, ¿dónde estás, Dios? Porque yo sí, muchas veces, durante décadas enteras. Mi nombre es Elena, tengo 75 años, y si me estás escuchando hoy, es porque ocurrió algo que aún no logro entender del todo. Algo que solo puedo describir como un milagro, envuelto en lágrimas. Te prometo que si escuchas hasta el final, vas a descubrir que Dios nunca se olvida, incluso cuando todos los demás lo hacen. Pero para que entiendas el final, necesitas escuchar el principio. Quiero contarte cómo pasé 40 años sin saber nada de mi hijo. Cómo terminé en una casa de reposo, abandonada. Y cómo una sorpresa, que él preparó para otros, se convirtió en el reencuentro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, si esta historia ya tocó algo en tu corazón, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar abajo si tú también crees que los milagros existen. Ayúdame a que este mensaje llegue a más personas. Tal vez alguien que también perdió la esperanza necesita escuchar esto. Mi historia comienza en una pequeña casa de madera, en un barrio pobre, donde crié a mi hijo con todo el amor que tenía, aunque nunca fue suficiente en un mundo que siempre nos exigía más. Mi esposo murió cuando el niño tenía apenas 5 años, y ahí empezó la cuesta arriba. Trabajaba día y noche, limpiaba casas, cocinaba para otros, lavaba ropa ajena, todo con tal de alimentar a mi pequeño. Y sí, muchas veces lo dejaba solo, no porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Una vez cuando tenía 8 años me dijo, «Mamá, ojalá fueras rica para que no tuvieras que irte nunca». Y yo le respondí con una sonrisa que escondía el dolor. «Algún día Dios proveerá, hijo», pero ese algún día nunca llegó. Y la distancia creció, hasta que un día simplemente se fue. Tenía 18 años. Me dejó una nota en la mesa con una sola frase. «Voy a buscar una vida mejor. No me busques». No supe si llorar o respetar su decisión. Lo esperé cada día durante años. Cada vez que se abría una puerta, mi corazón se aceleraba. Cada vez que sonaba el teléfono, mi alma se paralizaba. Pero él nunca volvió. Nunca llamó. Y yo me apagué. Con el tiempo, envejecí. Las fuerzas se me fueron. Y un día cualquiera, sin avisar, mis piernas no me respondieron más. Una ambulancia, una firma, y terminé en esta casa de reposo. Entre paredes grises, personas silenciosas y recuerdos que me hacían más ruido que el mundo exterior. Aquí el tiempo pasa lento, los días son iguales, y lo único que queda es la memoria. Pero entonces, algo extraño sucedió. Un jueves, sin previo aviso, comenzaron a decorar los pasillos. Trajeron globos, luces, música suave, y una voz corrió por los pasillos. «Hoy viene un millonario a visitar esta casa. Quiere hacer una donación especial». Yo sonreí con tristeza. Pensé, qué hermoso que alguien recuerde a los olvidados. Nunca imaginé que ese alguien iba a cambiar mi destino. Recuerdo que me senté en mi silla de ruedas frente al salón principal, donde las cuidadoras acomodaban todo para la visita especial. Mis manos temblaban, no por emoción, sino por la edad. Y mientras los demás ancianos murmuraban emocionados, yo simplemente observaba, hasta que lo vi. Un hombre alto, elegante, con traje negro y una sonrisa amable, entró por la puerta. Traía flores, dulces y sobres, con donaciones. Pasó saludando uno por uno, hasta que sus ojos se cruzaron con los míos. Y en ese instante, todo el tiempo perdido volvió como una ola violenta. Él se quedó congelado. Yo también. Era él, mi hijo. El mismo que había abandonado. Todo.
40 años atrás, pero ahora con arrugas en los ojos y lágrimas cayendo por las mejillas. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, se arrodilló frente a mí y susurró: «¿Mamá?». Yo no sabía si estaba soñando. Lo miraba, ese rostro que tantas veces imaginé, tantas noches recé por volver a ver. Pero ahora lo tenía frente a mí, arrodillado, temblando, un hombre exitoso, poderoso, reducido a un niño perdido que buscaba el rostro de su madre. «¿Mamá?», repitió con voz quebrada. «Sí, hijo, soy yo». Nos abrazamos como si el mundo se detuviera, como si los años jamás hubieran pasado, como si el dolor se pudiera lavar con lágrimas. Lloramos, los dos, y en ese abrazo, todo lo que estaba roto comenzó a reconstruirse. Pero después vino el silencio, un silencio incómodo, porque después del milagro del reencuentro, venía lo más difícil: entender el pasado. Yo necesitaba saber. Y él, por primera vez en su vida, estaba listo para hablar. Nos llevaron a una sala privada. Solo él y yo. Sus ojos se llenaron de culpa, y sus manos apretaban las mías como si temiera que desapareciera otra vez. «Mamá, he pasado toda mi vida buscándote». «¿Buscándome?», pregunté confundida. «Pero tú te fuiste. Me dijiste que no te buscara». Él bajó la cabeza. «Fue un error, un gran error. Me dejé llevar por la rabia, por el resentimiento. Pensaba que me habías fallado, que merecía más. Pero cuando crecí, entendí lo que hiciste por mí, todo lo que sacrificaste, y entonces empecé a buscarte. Pero ya no estabas en la casa. Nadie sabía nada de ti. Me dijeron que habías muerto». Esa frase me rompió. ¿Muerta? No sabía si sentirme herida o agradecida. Porque si él creyó que yo ya no existía, entonces cada flor que trajo hoy, cada gesto, cada lágrima, eran el grito de un hijo que siempre me llevó en el alma. Me convertí en empresario. Empecé desde abajo. Me prometí que si algún día lograba algo, lo usaría para ayudar a otros. Como tú me enseñaste, su voz se quebraba a cada palabra, y yo solo podía mirarlo, tocando su rostro con mis dedos viejos, como si fuera ese niño de 8 años otra vez. «¿Y por qué viniste aquí?», pregunté. «¿Cómo llegaste a esta casa?». «Fue idea de mi esposa. Hacemos donaciones anónimas a hogares de ancianos todos los meses. Pero esta vez algo me dijo que viniera en persona». «¿Algo?», sonreí. «¿O fue Dios? Él…», asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, mamá. Fue Dios. Estoy seguro». Y ahí supe que algo más estaba ocurriendo. Porque ese reencuentro no fue casualidad. Fue una cita divina, un momento preparado por Dios, más allá del tiempo y el dolor. Pero aún había heridas abiertas. Le conté mi parte. Le hablé de los años sola, de las navidades en silencio, de los cumpleaños que nadie recordó. Y no se lo dije con rencor, se lo dije con amor, porque el perdón no es olvido, es liberación. Él me escuchaba como si cada palabra fuera una piedra que quitaba del corazón. Y cuando terminé, me abrazó otra vez. «Mamá, vengo a llevarte a casa». Esa frase me dejó sin aliento, pero también me llenó de miedo. ¿Casa? ¿Cuál casa, hijo? «La nuestra, la que preparé para ti. No quiero que pases un solo día más en este lugar». Yo quería gritar que sí, que lo había esperado toda mi vida. Pero algo en mí se detuvo. No por él, sino por mí. Después de tanto tiempo, podría volver a tener una vida allá afuera. A los 75 años, después de ser invisible por tanto tiempo, ¿todavía tenía un lugar? Lo miré y le dije con voz baja:
Necesito tiempo. No por ti, por mí, para procesar esto, para entender que no estoy soñando. Y él me comprendió, no insistió. Solo me dio un beso en la frente y me prometió que volvería al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Así lo hizo. Volvió cada día. Trajo flores, fotos antiguas, mi postre favorito. Me hablaba de su esposa, de mis nietos, de una vida que jamás imaginé que existiera. Y así, lo que comenzó como una visita millonaria se transformó en una reconstrucción del alma. Pero entonces ocurrió algo más. Algo que ni él ni yo estábamos preparados para enfrentar. Algo que pondría a prueba todo lo que estábamos construyendo. Y fue ahí donde comenzó la verdadera batalla. Cada día que pasaba, algo dentro de mí despertaba. Después de tantos años sobreviviendo, por fin estaba volviendo a vivir. Mi hijo venía cada mañana, me leía libros, me traía ropa nueva, me peinaba el cabello como lo hacía cuando era niño y jugábamos a la peluquería. Empezamos a recordar. Él me mostraba fotos de su infancia que aún guardaba, incluso algunas que yo ni sabía que existían. Yo le contaba historias que nunca le había dicho, secretos de su padre, canciones que le cantaba cuando era bebé. Era como si estuviéramos reparando hilo por hilo un lazo que el tiempo había rasgado. Pero entonces, justo cuando el alma empezaba a sanar, la vida, cruel como sabe ser, me volvió a probar. Una mañana, me desperté con un fuerte dolor en el pecho. Me llevaron de urgencia al hospital. Mi hijo estaba allí, tomándome la mano, hablándome con dulzura. Pero los médicos no tardaron en decir lo que yo ya intuía. Mi corazón estaba fallando. Los años, la tristeza, los silencios, habían hecho su trabajo. Yo no lloré por miedo a la muerte. Lloré por el miedo de haber reencontrado a mi hijo, solo para perderlo de nuevo. Esa noche, en el hospital, mientras el monitor sonaba al ritmo de mis latidos débiles, él se sentó a mi lado y me dijo algo que jamás olvidaré. «Mamá, no te vayas todavía. No así. No sin conocer a tus nietos». «¿Nietos?», pregunté con la voz débil. «Sí, tienes 2, Samuel y Valentina, y están locos por conocerte». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Dios me estaba mostrando un pedazo más de la vida que había perdido. Una familia, una segunda oportunidad. Pero también me enfrentaba a una decisión que me rompía por dentro. Los doctores me dieron 2 caminos. Uno, quedarme hospitalizada indefinidamente, con máquinas y cuidados que tal vez alargarían mis días. O volver a la casa de reposo, en paz, sin intervención, aceptando lo que viniera, con dignidad. Mi hijo quería pelear. «Haremos lo que sea. Te llevaré a los mejores médicos del mundo. Tengo recursos. No te voy a perder otra vez». Pero yo le tomé el rostro con mis manos y le hablé con una calma que venía del alma. «Hijo, ya me diste todo lo que necesitaba. Me devolviste la vida. Me devolviste el amor. Me devolviste a ti. No tengo miedo de morir. Pero sí tengo miedo de que tú vuelvas a perderte en el dolor». Lloró como un niño. Me abrazó como si pudiera evitar que el tiempo avanzara. Y al final, entendió, aceptó. Porque cuando el amor es verdadero no se aferra, acompaña. Días después volví a la casa de reposo, pero esta vez no me sentía abandonada. Esta vez tenía visitas. Samuel y Valentina vinieron con sus dibujos y sus abrazos torpes. Me llamaron abuela, sin saber que esa palabra sanaba más que cualquier medicina. Mi nuera, una mujer dulce y fuerte, me tomó de la mano y me dijo: «Gracias por traer al mundo al hombre que amo. ¿Te das cuenta?
Pasé décadas creyendo que mi vida había terminado cuando él se fue. Y ahora descubría que todo este tiempo, Dios estaba preparando un regreso, un renacimiento. Pero la historia no termina ahí. Una tarde, mientras jugaba con mis nietos en el jardín de la residencia, mi hijo se acercó con un sobre blanco en la mano. Lo abrió frente a mí y sacó unos papeles. «¿Qué es eso?», pregunté. «Es la compra. Esta casa de reposo ahora es nuestra». Me quedé sin palabras. «¿Nuestra?» «Sí, mamá. Compré este lugar. Vamos a renovarlo, a llenarlo de vida. Quiero que cada persona aquí sienta lo que yo sentí cuando te reencontré. Esperanza». En ese momento entendí. Mi historia no era solo mía, era de cada anciano que había sido olvidado, de cada hijo que se había perdido, de cada corazón que aún esperaba un milagro. Y fue ahí, justo ahí, donde ocurrió la verdadera revelación. No la de reencontrarme con mi hijo, no la de descubrir que tenía nietos, sino la certeza de que el dolor jamás tiene la última palabra, porque cuando crees que todo está perdido, Dios te susurra: «Es ahora cuando todo comienza». A veces pienso que la vida no se mide en años, sino en momentos que nos sacuden el alma, y ese fue uno de ellos. Mi hijo había comprado la casa de reposo, pero no por lujo, ni por orgullo. Lo hizo para que nadie más muriera sintiéndose olvidado, para que otras madres, otros padres, otras almas viejas sintieran que aún valen la pena. Las reformas comenzaron al mes siguiente. Pintaron las paredes con colores vivos, agregaron música suave en los pasillos, sillones cómodos en los jardines, espacios de lectura y arte, actividades con voluntarios. Y lo más hermoso, cada habitación llevaba ahora un nombre, no un número. Mi cuarto, por ejemplo, tenía una placa que decía: «Elena, la que nunca dejó de esperar». Lloré al verla, porque ese era mi legado. No el dolor, la espera, la fe. Pero mientras todo florecía afuera, por dentro, yo sabía que mis días eran contados. Mi cuerpo estaba cansado. Mi corazón, frágil, aunque por primera vez en mucho tiempo, ya no me dolía morir. Me dolía dejar a mis nietos, a mi nuera, y sobre todo, dejar a mi hijo, justo cuando lo había recuperado. Una tarde lo llamé a solas. «Hijo, quiero que me prometas algo, lo que sea, mamá. Prométeme que no vas a detener tu vida por mi partida, que vas a vivir con alegría, no con culpa». «No digas eso, mamá. Prométemelo, lo prometo», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Entonces tomé su mano y le dije lo que llevaba guardado en el pecho desde que era un niño. «Perdóname por haberte fallado cuando eras pequeño». «No, mamá, no me fallaste, me salvaste. Si no fuera por tus sacrificios, yo no habría llegado a donde llegué». Nos abrazamos, esta vez sin prisa, y en ese abrazo había más que amor, había redención. Los días siguientes fueron mágicos. Cada amanecer era una victoria, cada risa de mis nietos un regalo, cada visita de mi hijo una oración respondida, hasta que llegó la noche, esa noche. Lo sentí en el aire. Algo me decía que era el momento. Pedí que me dejaran sola en el jardín. Era otoño. Las hojas caían lentas, como si danzaran para mí. El cielo estaba anaranjado, y sentí a Dios muy cerca, como si me hablara, con el viento, como si me dijera: «Ahora puedes descansar, hija mía. Ya cumpliste tu misión». Cerré los ojos, y por primera vez en décadas, mi alma no tembló. Estaba en paz, lista, pero justo cuando creí que partiría en silencio, escuché pasos. «Mamá, espera».
No te vayas todavía. Era él, mi hijo. Corrió hacia mí, arrodillado, como aquel primer día. Llevaba algo en la mano, un cuaderno viejo. ¿Qué es eso?, pregunté con curiosidad. Es tu diario, el que encontré en la antigua casa, hace años. Lo guardé todo este tiempo. ¿Lo leíste? Cada palabra. Entonces me lo tendió y dijo: quiero que el mundo escuche tu historia, que sepan que no hay dolor tan grande que no pueda convertirse en esperanza. Quiero publicar tu vida, mamá. Quiero que otras madres, otros hijos, escuchen tu voz. Lo abracé con fuerza, más fuerte de lo que mi cuerpo permitía, y supe que incluso después de irme mi voz viviría en él. Esa noche fue la última vez que hablé con él. Nos quedamos en silencio bajo el cielo estrellado, con el cuaderno entre las manos y el alma en paz. No hacía falta decir nada más. Todo estaba dicho, todo estaba comprendido. Me llevó de vuelta a mi habitación. Me arropó como cuando él era niño y yo lo cubría en las noches frías, y al salir me besó la frente y susurró: te amo, mamá. Gracias por no rendirte. Y yo a ti, hijo, siempre. Esa fue nuestra despedida, y fue perfecta. Esa misma madrugada, mi corazón, cansado pero lleno de amor, decidió detenerse. No fue un final, fue un regreso. Volví a los brazos de Dios, el único que nunca me soltó, ni en los días más oscuros. No sentí miedo, ni soledad, solo gratitud. Porque aunque el camino fue largo, doloroso y muchas veces silencioso, cada segundo valió la pena por ese último capítulo. Ahora, si estás oyendo mi voz, es porque mi hijo cumplió su promesa, publicó mi historia, la compartió con el mundo. Y hoy, tú estás aquí, escuchándome. Y quiero decirte algo. Desde donde estoy, con todo mi corazón, nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para perdonar, nunca es tarde para volver. Puede que hayas perdido el rumbo, o que sientas que nadie te ve, pero te aseguro, Dios te ve, y está obrando en silencio, preparando algo que aún no entiendes. Así como yo no entendía por qué mi hijo se había ido. Así como no entendía por qué terminé sola en una casa de reposo. Hasta que un día todo cobró sentido. Porque los caminos de Dios no siempre son rectos, pero siempre nos llevan a casa. Hoy, desde esta eternidad donde ya no hay tiempo ni dolor, miro a mi hijo y a mis nietos con alegría. Miro ese hogar transformado, ese refugio que antes olía a tristeza y ahora florece con esperanza. Y pienso, si esta historia tocó tu corazón, entonces mi vida no fue en vano. Ahora es tu turno. Abraza a quien creías haber perdido. Perdona a quien te falló. Busca a quien dejaste atrás. Y si tú eres el que se siente solo, recuerda esto. No estás solo. Nunca lo estuviste. Nunca lo estarás. Dios camina contigo, incluso cuando no lo sientes. Y tal vez, solo tal vez, este video sea la señal que estabas esperando para regresar. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por mantenerme viva en tu memoria. Gracias por demostrar que el amor nunca muere. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal. Comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. Deja un comentario abajo y cuéntame. ¿Tú también estás esperando a alguien? ¿Tú también sueñas con un reencuentro? Porque a veces un solo mensaje puede ser el comienzo de una nueva vida. Y recuerda, Dios nunca llega tarde. Llega justo cuando más lo necesitas.